buenas a todos y bienvenidos una vez más a clase. Hoy vamos a ver lo que son las identidades o los productos notables. En concreto nos vamos a centrar en las tres más importantes correspondientes a un binomio. Antes de nada, recordar que una identidad es una igualdad algebraica que se verifica o que se cumple para cualquier valor que sustituyamos en la misma. Por lo tanto, sin mucho más, vamos a ver cuáles son estas y espero que os guste. Vamos a ver qué son las identidades notables o lo que también denominamos productos notables de polinomios. Pero antes de ello vamos a ver el concepto de potencia de un polinomio. Recordemos que el desarrollo de la potencia de un número no es más que multiplicar dicho número tantas veces como nos indica el exponente. Pues con los polinomios nos pasa igual, es decir, la potencia de un polinomio va a ser multiplicar dicho polinomio por sí mismo tantas veces como indica el exponente. Veámoslo el siguiente ejemplo. Con x más 1 al cuadrado. Esto significaría que sería la multiplicación del polinomio x más 1 por x más 1, es decir, dos veces, porque el exponente es 2. Si hacemos el procedimiento que ya vimos de la multiplicación de polinomios, que es el de pescar, nos quedaría en primer lugar x por x, que sería x al cuadrado, x por 1, que sería x, luego 1 por x, que sería x, y finalmente 1 por 1, que sería 1. Luego, al operar o agrupar los términos que nos han quedado, nos quedaría como resultado x cuadrado más 2x más 1. Y ya habremos hecho la potencia del polinomio x más 1 al cuadrado. Veamos ahora el ejemplo x menos 1 al cuadrado. Sería exactamente igual. Escribiríamos x menos 1 por x menos 1 y haríamos el mismo procedimiento. Es decir, x por x, x al cuadrado, x por menos 1, menos x, menos 1 por x, menos x y menos 1 por menos 1 más 1. De nuevo, agrupando los términos, nos quedaría como resultado final x al cuadrado menos 2x más 1. Una vez que hemos visto cómo se desarrolla la potencia de un polinomio, vamos a dar paso a estudiar las identidades o los productos notables, centrándonos en binomios, es decir, polinomios con solo dos términos y además que están elevados al cuadrado. Las identidades o productos notables nos van a permitir calcular dichas potencias sin necesidad de hacer el producto de los polinomios. La primera que vamos a ver es el cuadrado de la suma, que podemos pensar que a más b al cuadrado es igual a a al cuadrado más b al cuadrado. Pero veamos si esto es correcto geométricamente. Para ello vamos a considerar un cuadrado del lado A, cuyo área es a al cuadrado. Y por otro lado vamos a considerar un cuadrado del lado B, cuyo área es b al cuadrado. Si ahora consideramos un cuadrado del lado A más B, que en este caso tiene en su interior a los cuadrados del lado A y del lado B, y cuyo área va a ser a más b al cuadrado, podríamos pensar si eso era cierto, es decir, si a más b al cuadrado, es decir, el área del cuadrado grande, es igual a la suma de las áreas de los cuadrados pequeños. Por lo tanto, nos podemos dar cuenta rápidamente de que esto no es cierto y por lo tanto, a partir de ahora, queda totalmente prohibido considerar esa expresión como correcta. Nos damos cuenta de que realmente para que eso sea cierto nos faltan dos rectangulitos que en este caso tienen lados A y B y cuyos áreas sería A por B. Luego, en este caso, si consideramos esos dos rectangulitos, completaríamos ahora sí el cuadrado del lado A más B. Por lo tanto, la expresión correcta sería que A más B al cuadrado sería A al cuadrado más B al cuadrado más 2AB. Es decir, que el área del cuadrado grande, sería la suma de las áreas de los cuadrados pequeños más la suma de los dos rectangulitos que aparecen ahí. Al igual que hemos visto el cuadrado de la suma, también podríamos considerar el cuadrado de la diferencia y seguiría la siguiente identidad notable que veríamos. Podríamos volvernos a plantear si a menos b al cuadrado es igual a al cuadrado menos b al cuadrado. Igual que antes era con una suma, ahora con una resta. Pero de nuevo la respuesta es negativa. Por lo tanto, esta expresión va a quedar también totalmente prohibida. Y la expresión o la identidad notable correcta sería igual a la que hemos visto anteriormente, salvo que lo único que cambia es que ahora es a menos b al cuadrado y que en la parte del 2ab hay un menos. Hay que tener mucho cuidado, es decir, ojo con no olvidar que ahora es un menos. La última que vamos a ver es la de la suma por la diferencia. Es decir, en este caso vamos a considerar la suma
en este caso de los términos de un polinomio, por la diferencia de los términos de ese mismo polinomio. En este caso el resultado es a al cuadrado menos b al cuadrado. Por último, veamos algunos ejemplos donde podemos aplicar o calcular las identidades notables. En este caso, y antes de nada, vamos a considerar de nuevo el resumen con las tres identidades notables que hemos trabajado. En primer lugar, el cuadrado de la suma, que recordar que se calcularía el primer término al cuadrado más el segundo término al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo. El cuadrado de la diferencia, que sería idéntico, salvo que el término que lleva 2ab iría con el signo menos. Y por último, la suma por diferencia, que sería el cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término. Por lo tanto, lo que vamos a tener que identificar en los ejemplos es si tenemos una suma por diferencia o si tenemos el cuadrado de una suma o de una diferencia. Y ya una vez que lo tengamos identificado, pues saber qué términos van a llevar signos positivos y negativos y ir calculando o identificando los términos para poder hacerle su cuadrado. Es decir, consideremos el ejemplo x más 5 al cuadrado. Lo primero que me doy cuenta es que no es una suma por diferencia, sino que es el cuadrado de una suma, porque aparece una suma de por medio. Por lo tanto, los términos van a aparecer sumándose, es decir, todos con el mismo signo. Ahora vemos quién es a y quién es b dentro de esa identidad notable. En este caso a sería x y b sería 5. Por lo tanto, tendría que hacer a al cuadrado, que sería x al cuadrado, luego hacer b al cuadrado, que sería 5 al cuadrado, y por último hacer 2 por a por b, es decir, 2 por x y por 5. Una vez que operemos y agrupemos esos términos, nos quedaría x cuadrado más 10x más 25, que sería el resultado final. Podemos comprobar que podemos obtener el mismo resultado si hacemos x más 5 por x más 5, como vimos al principio de la presentación. Veamos ahora el ejemplo de a menos 3 al cuadrado. De nuevo nos damos cuenta de que no es una suma por diferencia, sino que es el cuadrado de una diferencia. Por lo tanto, aparece un signo menos entre medio de esos dos términos y por lo tanto lo que nos van a aparecer al desarrollar sería signos alternos, uno positivo y uno negativo. De nuevo, siguiendo el mismo procedimiento, vemos quién es a, que en este caso coincide con a, y vemos quién es b, que en este caso coincide con el término que va a ser el valor b3. Luego, por lo tanto, lo que hacemos ahora es a al cuadrado, luego 3 al cuadrado, que sería b al cuadrado, y por último 2 por a por b, es decir, 2 por a y por 3. De nuevo, operando eso que nos ha quedado, nos quedaría a al cuadrado menos 6a más 9. Y ese sería el resultado final. Por último, si consideramos x menos 1 por x más 1, vemos que es una suma por diferencia. Por lo tanto, lo que tenemos que tener muy claro es que nos va a aparecer un signo menos en esos dos términos cuando los veremos. Vemos quién es la a, que sería x, vemos quién es la b, que sería el 1, y hacemos a al cuadrado, es decir, x al cuadrado menos, en este caso, b al cuadrado, que sería 1 al cuadrado. Y al operar dicha expresión nos quedaría x cuadrado menos 1, que sería el resultado final. Bueno, pues una vez que hemos visto cuáles son las identidades notables más conocidas y hemos visto cuáles son sus expresiones, ¿vale? Exactas, o cuáles son las correctas en este caso, porque ya hemos comentado de que se suele confundir algunas de ellas. Por ejemplo, a más b al cuadrado se suele decir que es a al cuadrado más b al cuadrado, y eso es un error muy común. Nos damos cuenta con el ejemplo o con la demostración geométrica que hemos hecho que necesitamos añadir un término más, que es el más 2 por a y por b, ¿vale? Pues una vez que creo que ha quedado esto un poco más claro, que ha podido visualizarlo en la parte teórica, vamos a consolidar de nuevo lo que hemos visto con una serie de ejemplitos, ¿vale? Recordar que las identidades notables no es necesario que hagamos el desarrollo de los productos. En este caso es una potencia de un binomio, ¿vale? No necesitamos hacer el producto de ese binomio por él mismo, ¿vale? Sino que directamente haciendo uso de las mismas, que son de nuevo las que tengo recogidas aquí a modo de chuletario, ¿vale? Pues podemos desarrollarlo sin necesidad de hacer el producto. Vamos a verlo de nuevo con estos ejemplitos, ¿vale? Y vamos a intentar resolverlo. En primer lugar, nos damos cuenta que nos dan 6 menos x al cuadrado, es decir, tenemos una diferencia al cuadrado. Por lo tanto, mirando nuestras identidades notables, vemos que se corresponde con la segunda. Pues vamos a identificar en este caso que tiene un signo menos, ¿vale? Es de la diferencia. Luego vamos a tener tres términos con signos alternos, uno positivo y uno negativo. Nos damos cuenta que en este caso la a es 6 y que la b es x. Luego solamente vamos a sustituir aquí en la identidad. A al cuadrado sería 6 al cuadrado, ¿vale? Más b al cuadrado, que sería x al cuadrado, menos 2
por a, es decir, por 6 y por x. Bastaría con operar, 6 al cuadrado es 36, x al cuadrado es x al cuadrado y menos 2 por 6 por x es menos 12x. Y ya finalmente, pues lo que vamos a hacer es agrupar, ordenar, ¿vale? En el orden correcto, y ya este sería el resultado de este desarrollo de la identidad notable. Si nos damos cuenta, basta con sustituir y operar, no tenemos que ni siquiera hacer el producto. Pasamos ahora a la siguiente, que es 4x más 5 al cuadrado. Luego, en este caso, hacemos exactamente lo mismo. Nos damos cuenta que es la suma de en este caso, un binomio con una suma al cuadrado. Es decir, tenemos aquí la suma, luego vamos a tener que utilizar esta, es decir, que tenemos tres términos con el mismo signo. Aquí aparece el doble de la por b, donde en este caso la a es 4x y la b es 5. Por lo tanto, a al cuadrado sería 4x al cuadrado. ¿Vale? Importante esto. La b sería 5 al cuadrado y luego me quedaría 2 por a por b, es decir, 2 por 4x y por 5, ¿vale? Porque todo esto sería la a, ¿de acuerdo? Ahora operamos, lo voy a hacer aquí abajo para continuar, ¿vale? 4x al cuadrado es el cuadrado de este por el cuadrado de este, es decir, 4 al cuadrado, que sería 16 por x al cuadrado, 5 al cuadrado sería 25 y esto me queda aquí 2 por 4, 8, 8 por 5, 40x. ¿Vale? Importante recordar de que el cuadrado de un binomio es hacerle el cuadrado a cada uno de los elementos del binomio, es decir, al coeficiente y a cada una de las letras de la parte literal. Reordenamos esto de aquí, 16x al cuadrado más 40x más 25 y este es el resultado del desarrollo de esa identidad notable, ¿vale? Y ya por último nos vamos a esta de aquí, que nos damos cuenta que es el producto de dos binomios, que uno es la suma y el otro es la diferencia, ¿vale? Luego estamos en la última identidad notable, por lo tanto nos damos cuenta de que va a tener un término, o sea, dos términos que se están restando y identificamos que este sería la a, este sería la b y lo que tenemos que hacer es simplemente pues hacer a al cuadrado, es decir, 3, en este caso la letra es i, al cuadrado menos el cuadrado del segundo, es decir, 4 al cuadrado. Hacemos ese desarrollo, nos quedaría 3 al cuadrado que es 9, y al cuadrado que es y al cuadrado, y menos 16. Y ya con esto habríamos terminado esa parte. Si os dais cuenta, realmente no es complicado, es cuestión de saberse cuáles son esas identidades notables y sustituir para desarrollar y obtener la solución de la misma, ¿vale? Así que nada, aquí vamos a dejar el vídeo de hoy. Como siempre, espero que os haya gustado, que os haya servido de ayuda y si tenéis alguna duda, pues me escribís un comentario o bien por las redes sociales de Instagram contactáis conmigo. Pues bueno, que os vaya todo muy bien y nos vemos en el siguiente.